Me da mucho gusto verlos aquí y verlos bien, después de todo lo que ha pasado en esta maltrecha ciudad y en tantos otros lugares del país. Tenemos una audiencia reducida por razones obvias, pero consideramos que poquitos o muchos debemos de escuchar al doctor Escudero, que tiene un amplísimo currículum en más o menos todo. Yo soy generalmente muy parca presentando a las personas, porque creo que cuando presentan algo se presentan por sí solas. Después de que lo oigan no les va a quedar más remedio que querer leerlos. Todavía estamos recibiendo miembros nuevos en su fan club. Son bienvenidos, seguramente van a querer apuntarse después de la plática del día de hoy. Así que los dejo en compañía de Adrián Escudero. Van a tratar de hablar sin micrófono. Si no oyen bien, acérquense un poquito, porque la verdad es que... Bueno, gracias Irene, gracias a la Universidad Autónoma de México por haberme dado la oportunidad de venir aquí. Y antes de que nada, pues, en fin, quiero mandaros un abrazo a todos. Sé que son días difíciles y también me quiero congratular como ciudadano del planeta por ver la respuesta que he tenido oportunidad de ver aquí en México. Es espectacular. Desafortunadamente, los estados no suelen estar a la altura de sus ciudadanos y desde luego lo que he visto aquí es una expresión mayúscula de ello. Enhorabuena por ser ciudadanos de este bonito país. Bueno, yo os voy a hablar de yesos. Es una de mis pasiones y es posible que se note mi pasión por algo que por otro lado ha sido muy poco estudiado y que en muchas ocasiones la mayor parte de los ciudadanos percibe como hábitat de escaso valor paisajístico y de escaso valor biológico. Voy a intentar demostraros de una manera rápida que no es así. Bueno, en realidad de lo que vamos a hablar es de edafismos. Es un hecho conocido por los biólogos desde hace mucho tiempo, pues que hay organismos, especialmente plantas, voy a trabajar y os voy a hablar de plantas especialmente, que viven en sustratos especiales desde un punto de vista edáfico. Esos sustratos que son capaces de seleccionar una flora especializada son, algunos los tenéis ahí, serpentinas, dolomías, sustratos salinos, también las calizas. Y estos sustratos a veces forman, como veis aquí, estructuras muy fáciles de detectar, con líneas de cotonos abruptos, como podéis ver ahí. Ahí tenéis un contacto entre sustratos calcáreos y dolomías. Y las dolomías, con esa baja cobertura que veis a la izquierda, pues tienen también edafismos, plantas especializadas para vivir sobre ellos. Allí tenéis una bonita genista que es endémica de área muy reducida de la península ibérica. Sin embargo, estos sustratos y estos especialistas han tenido un tratamiento en la historia de nuestra ciencia pues bastante dispar. En algunos casos ha habido bastante información, en otros muy poca. En el caso de los yesos, lo que hemos tenido es fundamentalmente información o trabajos típicamente botánicos centrados en cuestiones florísticas o en su caso de vegetación, pero muy pocos trabajos, digamos, funcionales, evolutivos, ecológicos sobre estos sustratos. Y eso es muy dispar porque, por ejemplo, en las serpentinas pues tenemos una larga tradición de estudios de esa naturaleza en Norteamérica, con algunos investigadores pues bien conocidos, probablemente incluso también por vosotros, como los que os pongo ahí. La doctora Susan Harrison probablemente sea el exponente máximo en este momento. Sin embargo, en yesos, pues hasta ese trabajo que os pongo ahí de Parsons del año 76, prácticamente eran desconocidos en la bibliografía no estrictamente de flora y vegetación. En realidad, a mí me parece que más allá de que te gusten, como me pasa a mí, que vivo esos dryland y esos ambientes esteparios con pasión,
En realidad, todos estos sustratos son una buena oportunidad para intentar responder a preguntas de carácter ecológico y de biología evolutiva de carácter global. Ahí os pongo una pequeña lista de ese tipo de preguntas que podemos intentar responder utilizando como modelo estos sistemas. Y también os ponía aquí una foto de dos arenarias para que veáis un poco cómo podemos encontrar respuestas funcionales, morfológicas, parecidas en ambientes en principio muy diferentes, pero que en realidad responden a motores parecidos. Arenaria cabanillesiana es de yesos, Arenaria erinacea es un pariente muy próximo de alta montaña. Y eso es una constante que se repite en muchos de los clados que están implicados en este carácter de gipsofilia. Bueno, os quiero poner aquí este trabajo porque probablemente es clave para entender la evolución que ha habido posteriormente en el conocimiento de la gipsofilia desde un punto de vista evolutivo y funcional, ¿no? Es un trabajo de Susan Meyer, una investigadora norteamericana que en el año 86 publica este trabajo que yo considero que es icónico. No es especialmente relevante desde un punto de vista de mover la ciencia, pero sí que es el primer paper o la primera publicación en la cual se habla en una revista de impacto como es Ecology sobre este tema. Bueno, os ponía aquí debajo para que veáis, eso es relativamente reciente, el número de papers que sale en Web of Knowledge cuando te pones a mirar con esas palabras clave de planta y gypsum soil es relativamente bajo, todavía. La mayor parte de ellos están hechos en España. Y además casi todos ellos se han hecho en los últimos 20 años. Ese es un poco el panorama que tenemos hasta hace poco tiempo. Bueno, la diversidad espectacular. Aquí os traigo solo algunos gipsófitos de yesos que son anuales. No es lo normal. Todas estas plantas tienen pues 2-3 centímetros como máximo. Son realmente espectaculares, son efímeras, duran muy poco tiempo y es una diversidad muy espectacular. La que tenéis arriba a la izquierda, os digo por si hay algún taxónomo y la quiere describir, está sin describir. Nosotros no somos taxónomos, no sabemos hacer ese trabajo, pero hay todavía mucho que descubrir. Y estos días he tenido la oportunidad de viajar con Hilda y con Mike en los yesos de aquí del norte del país y me consta que hay una gran diversidad todavía por conocer en estos paisajes. Estos son las comunidades de anuales, también en estos sistemas pueden ser enormemente diversos. Nosotros hemos llegado a encontrar hasta 80 especies por metro cuadrado. Y ahí tenéis un elenco de toda esta enorme diversidad. Son comunidades realmente espectaculares. Como os decía hace un momento, los botánicos llevan trabajando describiendo esta flora y describiendo esta vegetación. En Europa, en el Mediterráneo, incluso describieron un orden de vegetación que se llama Gypsophiletalia y que describe este tipo de comunidades. Ahí tenéis algunas fotos. Y estas comunidades además están incluidas en la Directiva de Hábitat de la Unión Europea, que es el marco regulador en términos de conservación de toda la Unión y está incluido como un hábitat prioritario. Es un hábitat básico para la conservación en el contexto europeo. Prácticamente todos los yesos que hay en Europa están en la península ibérica, en España, y hay un poquito en el sur de Italia. Pero no solo hay yesos en el Mediterráneo. Los yesos están cubriendo extensas zonas del planeta y los suelos de yeso, los gypsy soils, esos suelos que se desarrollan en condiciones semiáridas y áridas, que son los que van a dar lugar a esta flora especializada, aparecen en todo el planeta, desde Australia, México, Europa, tenemos África por supuesto, y en todos ellos siempre el mismo patrón, una diversidad muy elevada, con muchísimos especialistas, muchos de ellos de rangos de distribución muy pequeños. Algunos ejemplos. Y no solo la flora,
sino también la constante presencia de costras biológicas de suelo. En este caso, normalmente dominadas, o por lo menos lo que nosotros habíamos visto hasta que paseamos por estos yesos del mundo chihuahuense, dominados por líquenes, con una diversidad enorme, también muchos líquenes especialistas de yesos. Y como veis, con coberturas de hasta el 90%, incluso una expresión estética muy, muy llamativa. Ahí tenéis eso que tiene apotecios rojos, es una sora, diplosquistes, escuamarinas, un montón de elementos realmente muy, muy interesantes. En general, cuando hablamos de gipsofilia, tenemos un rango de situaciones amplio. Tenemos plantas especialistas que solo viven en yesos, es lo que nosotros llamamos gipsófitos. Tenemos, por otro lado, plantas que pueden vivir en yesos, pero también en otros sustratos. Son lo que llamamos generalistas de yesos o gypsobags. Y, por supuesto, dentro de los gipsófitos estrictos tenemos una enorme cantidad de ellos que responden al primer patrón, áreas de distribución muy restringidas. Pero también tenemos un grupo amplio de gipsófitos que viven, como veis, con amplias distribuciones. Ese es un poco el patrón de lo que nos vamos a encontrar en los yesos. Como os decía, los botánicos lo han estudiado desde antiguo. En España, la flora, hasta ahora la única que tenemos, es una flora que es de finales del siglo XIX. Es una flora hecha por autores alemanes del Jardín Botánico de Berlín. Y como veis, por ejemplo, en el Lilianthemum squamatum, que es uno de los elementos de amplia distribución más típicos de la península ibérica, ellos en su descripción incluyen ese hábito. Son plantas de yesos, ¿vale? Es algo que se sabe que ocurre desde hace mucho tiempo. El yeso, no os lo he contado todavía, ahí lo tenéis, es sulfato de calcio hidratado. Puede tener una molécula de agua o dos moléculas de agua. Puede aparecer de forma cristalina, como tenéis allá arriba, en algunos casos con cristales gigantes, como los que estáis viendo allá arriba, en otras ocasiones con cristales muy pequeños. Y pueden tener presencias masivas. Lo que estáis viendo arriba es un cast de yesos, donde el yeso es prácticamente el 100% de lo que hay en el suelo. Es muy parecido a lo que también hemos estado viendo aquí en el norte de vuestro país. Y como veis, no sé si se ve bien en la izquierda, en general, luego lo veremos, por encima suele haber sustratos calcáreos. Y en muchas ocasiones forman límites abruptos, como veis en esta diapositiva. Lo que aparece más vegetado corresponde a esos sustratos calcáreos, lo que tiene menos vegetación son sustratos de yeso. Como os decía y os contaba antes, límites muy abruptos. Bueno, no sé por qué me he ido al final. Te presto un señalador, mira, para que puedas con el punto. Ah, vale, perfecto. Es que he debido darle al final y me he ido al final. Perdón, ¿eh? Es que la tecla del fin está al lado de la flecha y le he dado. Bueno, este es el origen del yeso. El yeso se forma en cuencas marinas, en lagos marinos, donde la evapotranspiración es muy intensa y donde la capacidad de renovación del agua es muy limitada, ¿vale? Eso es lo que se llaman fases evaporíticas en el contexto de los geólogos. En esas condiciones lo que se va a producir es una precipitación del sulfato en el suelo que finalmente dará lugar a los yesos que conocemos. En algunos casos con espesores de ese material realmente impresionantes desde un punto de vista geológico, ¿eh? En las sierras que hemos estado hemos visto algunos sitios que hemos encontrado espesores de ese estrato geológico de más de 700 metros, lo cual es realmente impresionante. A veces se pueden formar, os lo digo también para que lo sepáis,
En algunos contextos volcánicos se pueden formar también sulfatos de calcio, es más raro, pero puede ocurrir. Pero lo que sí que es importante es recordar que no es un sustrato raro. O sea, no estamos hablando de una rareza a nivel planetario. Hay muchos lugares donde los yesos son elementos del paisaje muy importantes. En la península ibérica, en mi país, que estáis viendo ahí, prácticamente el 12% de la superficie, es una enorme cantidad de hectáreas, son suelos de yesos. Las zonas con afloramientos de yesos todavía mayor, porque hay muchas zonas con afloramientos de yesos, como veremos, que no tienen suelos yesosos, ¿vale? Pero hay algunos países, en Etiopía llegan a estar por encima del 80%, y por algunas regiones, como ocurre también aquí en el norte de vuestro país, tenemos porcentajes de suelos ocupados por gypsy soils realmente muy importante. No es una rareza. ¿Veis? A nivel mundial, aunque las estimas son muy malas, estamos hablando, con las propuestas de algunos autores, por encima de los 100 millones de hectáreas. Desde mi punto de vista, es una estimación muy por debajo de lo que debe de ser realmente. Está infraestimado e infravalorado. Fijaros, aquí en este mapa ni siquiera todos los yesos que tenéis aquí en México aparecen. Pero bueno, esto nos puede hacer una idea de qué estamos hablando. Y por supuesto, hay yesos también que no están ligados a los climas áridos o semiáridos. Allí no hay gypsy soils, no hay suelos de yesos tal como están descritos por los edafólogos. Pero son conspicuos y son muy importantes. Fijaros, extensas zonas de Norteamérica están ocupadas por sustratos geológicos de yesos. Extensas áreas de Europa, de Rusia, están ocupadas por este tipo de sustratos, ¿vale? Es verdad que no encontramos la vegetación que yo estoy intentando explicaros aquí, no hay especialistas, pero sí hay cambios muy llamativos también en la estructura del paisaje en esas zonas. Probablemente es algo que valdría la pena empezar a estudiar en el futuro. Por ejemplo, aquí tenéis esto es muy cerca de donde yo... ¡Ay! Si me ha dejado Tere. Esto es muy cerca de donde yo vivo, son quejigares, formaciones de Quercus faginea, un Quercus marcescente, que como veis ocupa yesos masivos, yesos del 100%. Lo que pasa es que son lugares donde llueve y la evapotranspiración potencial es menor que la que encontramos en los sustratos típicos de yesos. Bueno, los gypsy soils, estos suelos que son donde viven los gipsófitos, pueden variar mucho en la cantidad de yeso que tienen. Os estoy enseñando fundamentalmente yesos masivos, pero podemos encontrar gypsy soils con porcentajes de yesos por encima del 5 o el 10% y tienen edafismos, ¿de acuerdo? En general estos suelos, pese a lo que piensa la gente, tienen una toxicidad iónica baja, no son suelos salinos, como os indico ahí. Y de hecho son utilizados de manera recurrente para rectificar suelos ácidos o suelos con algunas limitaciones tróficas para uso agrícola. Es muy típico utilizar enmiendas de yesos en esos suelos, ¿de acuerdo? Y lo que sí que es verdad es lo que os indico aquí, elevados niveles de calcio, de azufre, de magnesio, que probablemente sean de alguna manera los que puedan estar también limitando el desarrollo vegetal aquí. Pero ¿cuál es el problema entonces? Pues en realidad no lo tenemos muy claro. Lo que sí sabemos es que puede haber una cierta toxicidad asociada al calcio, al azufre en esas cantidades masivas. Es verdad que puede haber problemas físicos porque como los sustratos calcáreos el nivel de infiltración es muy grande, lo cual determina básicamente que se produzca estrés hídrico con una elevada frecuencia y puede que haya algún desequilibrio con algún micronutriente como los derivados de esa relación entre el calcio y el magnesio, ¿no? Que sabemos, es un poco también lo que pasa en dolomías y en otros sustratos, que supone un estrés enorme para la vida vegetal. En realidad son sustratos muy heterogéneos. Uno puede pensar que los yesos es todo igual
y a veces uno encuentra grandes espesores y paisajes muy parecidos, pero esto que veis aquí es la norma, una fuerte estructuración en diferentes bandas de vegetación. Son los lugares donde les gustan ir a los geobotánicos a enseñar a sus alumnos, porque los ecotonos son súper abruptos, prácticamente vas dando un salto y pasas. En este caso tenemos una comunidad de Ligium spartum, aquí una comunidad de Artemisia, Arba alba y Frankenia timifolia, y luego ya tenemos las comunidades de los gipsófitos. Una estructuración realmente abrupta, interesante y muy educativa. Fijaros la enorme variación espacial que pueden tener, donde vemos bandas, parches de un tipo con una vegetación, con otra. Esto es la norma. Son muy interesantes desde el punto de vista biológico y también desde un punto de vista paisajístico. Cambios a escalas espaciales muy pequeñas. ¿Vale? Cuando uno empieza a trabajar y empieza a visitar este tipo de hábitat y rompe un poco la inercia que tenemos todo de la foresfilia, esta que nos apasiona a todos, y de repente vas a estos mundos esteparios, pues te das cuenta de que realmente son muy interesantes, ¿eh? Tienen una alta diversidad, tienen un montón de especies de área de distribución muy restringida. Tiene una estructura muy llamativa que se repite con zonas parcheadas donde se agrupan las plantas y zonas con las costras biológicas prácticamente desnudas. Hay muy poca diversidad, lo cual habla de que la productividad primaria de alguna manera está limitada. Y como os decía, pues también desde un punto de vista de conservación hay muchas plantas amenazadas y plantas al borde de la extinción. Yo siempre cuento que en España buena parte de las plantas que están al borde de la extinción no son de los paisajes forestales ni de alta montaña, sino son precisamente de este tipo de paisajes. De hecho, las especies que hemos constatado extinciones reales son de este tipo de paisajes. Estoy seguro que es un patrón que se debe repetir en otros sitios, pero desafortunadamente no tenemos información. Bueno, ya os he dicho que el yeso es el sulfato de calcio hidratado. Los suelos de yesos se presentan solo en condiciones áridas y semiáridas. Es muy interesante, como os estaba contando antes. Si llueve mucho, no encontramos estos suelos, no encontramos especies gipsófilas. Y toda esta diversidad biológica se puede agrupar en esos dos grandes tipos, gipsícolas o gypsobacs y gipsófitos estrictos. Bien, ¿por qué en esas condiciones se produce esa adaptación tan marcada de la gipsofilia? En realidad se han propuesto dos hipótesis. Una es la química, que es como la más intuitiva, es decir, si es un sustrato tan especial desde un punto de vista químico, pues probablemente la razón última de que existan estos edafismos es esa química tan especial. Y más recientemente se propuso una hipótesis física que tiene que ver con el hecho, básicamente, aunque hay otras razones físicas, pero básicamente con el hecho de que los yesos forman una costra durísima en superficie. Esa costra resulta o puede resultar un problema para las plántulas que están desarrollándose después de la emergencia de las semillas. Son las dos hipótesis que se han propuesto. Fijaros, es una plántula de Lilianthemum squamatum desarrollándose sobre la costra biológica, ¿vale? La costra biológica se sitúa sobre esa costra física de los yesos. Ay, perdón. Es que está al lado. Lo siento, qué desastre. Perdonad, ¿eh? Es que está justo el botón al lado y no me doy cuenta. Bueno, perdón. Bueno, aquí algunos experimentos muy sencillitos que hicimos para empezar a testar algunas de estas hipótesis. En realidad, como veremos más adelante, probablemente la respuesta a la gipsofilia tiene muy diferentes orígenes y hay un montón de factores que determinan la existencia de la gipsofilia. En algunos casos habrán sido más importantes unos, en otros habrán sido los otros. Fijaros, aquí tenemos un ejemplo en el cual vemos que el desempeño de esta planta, que es Tegum capitatum, que es un gypsobac,
Cuando rompemos o cuando dejamos intacta la costra, cambia radicalmente. En este caso da la sensación de que la restricción de esta planta tiene que ver con el hecho de que la costra esté bien conservada y que por consiguiente tenga la dureza de la que os he hablado hace un momento. Esto sustentaría de alguna manera esa capacidad de algunas plantas para superar esa dureza como un elemento clave en el desarrollo de esta estrategia. Aquí tenéis otros trabajos sencillitos también de estos de experimentos que se pueden hacer en el invernadero, en el cual vemos cómo en el caso del Lyantemum scomatum su desarrollo, en este caso la variable de desempeño que estamos evaluando es la supervivencia antes del primer verano, varía completamente de si crece en macetas con suelo de yeso, crece en macetas con suelo calcáreo, tomados en el campo, o crece en un sustrato enriquecido y con diferentes niveles de irrigación. Bueno, sin entrar en muchos detalles, lo que vemos es que en el caso del Lyantemum scomatum, si tú lo pones en un sustrato enriquecido de estos comerciales, el desempeño es mucho peor que cuando lo haces sobre sustratos de yesos. Eso sugiere que estas plantas deben de tener algún mecanismo adaptativo de carácter fisiológico que les hace tener un desempeño muy malo cuando no están en esos sustratos de yeso. Eso sugiere que en la evolución del Lyantemum scomatum probablemente ese condicionante químico ha debido de ser clave. Las dos hipótesis tienen, como veis, sus refrendos en los experimentos que hemos ido haciendo. Para intentar ahondar un poco en esta idea de la restricción química, comenzamos a hacer una serie de trabajos con Sara Palacio, que es una investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de allí en España, en el cual empezamos a evaluar la composición química foliar en plantas que eran gipsófitos estrictos, teniendo en cuenta que algunos son de amplia distribución y otros son de área muy restringida, y gypsovax. Bueno, este es un poco el diseño de dónde tomamos el material, no tiene mayor importancia, pero lo que sí quiero señalaros es que la composición química de los gipsófitos de amplia distribución era radicalmente diferente al resto. Fijaros, en el caso de lo veremos ahora con más detalle, pero en el caso de estos gipsófitos de amplia distribución, los niveles de nutrientes foliares que tenían, en el caso del azufre, del calcio, del magnesio, eran muy elevados. Mientras que en el otro tipo de gipsófitos, no. Nosotros concluimos en aquel momento que claramente unos son gipsófitos especializados evolutivamente a ese tipo de sustratos, mientras que probablemente estos gipsófitos de distribución pequeña probablemente son elementos de refugio que han conseguido encontrar un espacio, un nicho para perdurar en el tiempo en este tipo de sustratos de yesos. Dos estrategias completamente diferentes. Y también vimos en su momento que el hecho de ser gipsófito no ocurre al azar en la historia evolutiva de las plantas, sino que claramente hay una señal filogenética, lo cual quiere decir que hay algunos clados que se han especializado en este tipo de respuestas, mientras que esa respuesta no se ha presentado en otros lugares de la filogenia. ¿De acuerdo? Esta restricción química o estas peculiaridades químicas deben de exigir una serie de respuestas en estas plantas, ¿no? Algunas tienen que ser cómo capturan los nutrientes en esos sustratos tan pobres, cómo resuelven esto del calcio y el azufre, o cómo pueden tomar el agua, ¿no? No os lo he contado, pero muchas de estas plantas tienen fenologías estivales. Durante la época seca, más dura, tienen actividad, pueden florecer, pueden fructificar o incluso pueden crecer. ¿Cómo es eso posible, no? Solo estamos empezando a ver algunas cosas, ¿eh? Si alguno queréis poneros a trabajar en esto, os pasáis luego por la oficina e intentamos a ver si os captamos para trabajar con yesos. Bueno, en el caso de los nutrientes hay algunas cosas realmente sorprendentes. Algunos de los gipsófitos estrictos
¿Veis? Como el Lepidium subulatum, que es una crucífera que tenemos allí, tienen niveles de nitrógeno foliar semejantes a los del Lolium, superiores a los de Medicago sativa, la alfalfa. Unos niveles de nitrógeno realmente elevados en un lugar extremadamente pobre en nitrógeno. ¿Cómo es eso posible? Pues en realidad no lo sabemos. Estamos haciendo experimentos ahora para ver de dónde carajo procede ese nitrógeno, ¿no? Pero lo que sí que es verdad es que estas plantas son impresionantes en su capacidad de movilizar nitrógeno. Son capaces de retirar todo el nitrógeno que tiene la parte superior, almacenarlo probablemente en estructuras y órganos subterráneos para luego volverlo a utilizar inmediatamente después. Estos, en la temporada siguiente, estos son plantas perennes, son pequeños arbustos. Durante un tiempo pensamos que quizá estaban implicadas las micorrizas. Es verdad que aquí hay muchísimo trabajo por hacer y de nuevo os propongo que os pongáis a trabajar con esto. Pero lo que nosotros vimos, al menos con esta planta, es que no tenía unos niveles de micorrización especialmente desarrollados. Y desde luego mucho menos que en el caso de Gyxovax con los que estaba coexistiendo. Por otro lado, ¿cómo se enfrentan a lo que hablábamos antes, estos niveles altos de calcio y de azufre? Bueno, perdonad que esté en inglés, esto como veis lo he reciclado de una charla que tenía, lo siento. No me he dado cuenta, he traducido el título, pero veo que esto está... Bueno, da igual. Bueno, en cualquier caso sabemos que los niveles de calcio que puede haber dentro del citoplasma se tienen que mantener extraordinariamente bajos. También sabemos que si los niveles de azufre sufren mucho dentro del citoplasma, las células tienen dificultades metabólicas muy fuertes. De manera que, ¿qué es lo que hacen estas plantas, estos gipsófitos de amplia distribución que son capaces de tener esos enormes niveles de calcio y de azufre en sus hojas? Pues aquí tenéis, utilizando espectrometría en infrarrojo, lo que vemos es que todos estos gipsófitos de amplia distribución, ¿veis? Tienen estos patrones que son muy semejantes, que son básicamente yeso y oxalato de calcio. Bueno, todas estas plantas tienen acumulaciones de estos materiales dentro de sus hojas. ¿Y cómo lo hacen para que no interfiera en su metabolismo citológico, citoplasmático? Pues como veis aquí, hemos visto acumulaciones de oxalato cálcico en este caso, pero también acumulaciones de cristales de azufre en plantas como Nonis tridentata. Es decir, acumulan dentro de las hojas, a lo mejor hay más mecanismos, no sabemos, solo estamos empezando a tener una idea de lo que está pasando, dentro de sus hojas, y eso permite mantener niveles citoplásmicos que son compatibles con la vida. Pero ¿de dónde extraen el agua? Otra de esas preguntas que nos tiene intrigados completamente. ¿Cómo son capaces en pleno verano mediterráneo, con temperaturas por encima de 40 grados, precipitaciones que alcanzan en el verano mediterráneo por debajo del 5% de todas las precipitaciones del año? ¿Cómo son capaces de tener respuestas cuando muchas de ellas tienen sistemas radiculares muy superficiales, como en el caso del Lianthemum scomatum? Bueno, pues aquí con Sara hicimos ciencia de la de verdad, así con aparatos grandes y todo eso, nada de ir al campo y tomar datos, que es lo que hacemos nosotros, los tomadores de datos del campo. Bueno, pues evaluaron la procedencia del agua silemática. El agua del silema, ¿de dónde procedía? ¿Y qué utilizamos? Técnicas isotópicas. ¿Y por qué? Porque sabemos que hay una relación entre algunos isótopos del hidrógeno y algunos isótopos del oxígeno que se mantienen constantes cuando el agua procede de lluvia y que se modifican sustancialmente cuando es un agua de cristalización o es un agua de otra naturaleza, agua que procede, por ejemplo, de la tabla subterránea del suelo. No voy a entrar en muchos datos, pero solo quería enseñaros esta gráfica que para mí es espectacular.
En el caso del Helianthemum squamatum, durante la primavera, que es cuando hay disponibilidad de agua, la planta está utilizando básicamente agua con esta señal isotópica, que me vais a creer, corresponde básicamente a el agua de lluvia y el agua que está en el suelo. ¿De acuerdo? Es el agua normal que uno esperaría que utilicen las plantas. Sin embargo, en el verano, la planta está utilizando agua de cristalización. Si recordáis, os dije que el yeso era una molécula de sulfato hidratada. Sabemos que ese agua se libera, la primera molécula, en torno a los 40, 50 grados de temperatura ya se libera, y la segunda, pues en el entorno de los 80 grados se puede liberar también. Bueno, pues las plantas, al menos el Helianthemum squamatum, es capaz, y el patrón es bastante similar a otros gipsófitos, es capaz de utilizar el agua de cristalización. La planta está bebiendo directamente de las rocas. Eso, la verdad es que no sabemos si como veis, ellos lo publicaron muy bien, y no sabemos el alcance de este patrón o esta respuesta fisiológica. No sabemos si son los de gipsófitos o realmente estamos enfrentándonos a otro mecanismo fisiológico de obtención del agua. Evidentemente eso nos permitiría incluso obtener agua para uso biológico en lugares como Marte, donde la cantidad de yeso que hay es espectacular. ¿Vale? Os lo digo por si alguno tenéis ganas de comprar tierras, a lo mejor Marte es el sitio. Pensar, inversión de futuro. ¿Vale? Bueno, como veis hasta ahora lo que os estoy contando básicamente retos que tenemos por delante. Estamos empezando solo a arañar la superficie de lo que son los gipsófitos. ¿Vale? Otra línea de trabajo en la que hemos estado viendo es cómo funcionan en el campo estas plantas. ¿Cuál es su desempeño? Desde un punto de vista individual, desde un punto de vista demográfico, desde un punto de vista de comunidades. ¿Vale? Algunos hitos que hemos ido encontrando, y no quiero ser muy pesado, y si me extiendo me decís, Adrián, basta ya. Es, por ejemplo, esto, ¿no? En el Helianthemum squamatum, que probablemente es la planta con la que nosotros más hemos trabajado, pues hemos visto cómo el desempeño en un año concreto tiene efectos a muy largo plazo, teniendo en cuenta que son plantas de vida relativamente corta. Es decir, un año de mucha sequía puede tener implicaciones 2, 3 años después, lo cual es muy, muy interesante, ¿no? Por otro lado, es uno de los pocos ejemplos donde hemos encontrado efectos en términos de supervivencia de la reproducción, es decir, son plantas que independientemente de las condiciones del año, ellas se reproducen, se suicidan completamente, con costes que en algunos casos, como veis en estos experimentos sencillos de floración, implican costes en términos de supervivencia. Y también podemos evaluar cuestiones temporales, y os recomiendo, es una herramienta muy poco utilizada en el contexto de la ecología de poblaciones y también de comunidades, trabajar, aunque sean con arbustos, con técnicas de dendrología y de dendroecología. En este caso hemos trabajado con el Helianthemum squamatum y el Helianthemum syriacum y hemos visto acoples muy fuertes a nivel poblacional entre especies muy diferentes, con variaciones muy, muy fuertes a muy poca distancia de unos afloramientos de yesos a otros afloramientos de yesos. Como veis, podemos hacer una reconstrucción igual que la que hacen los forestales con sus árboles. Una línea de trabajo que está dando muchísima información. También hemos visto cosas que son clave y que parecen intuitivas, pero que se había trabajado muy poco sobre ellas, ¿no? Que son las interacciones no entre plantas y plantas, que eso, bueno, hay bastante gente trabajando sobre ello, sino interacciones entre las costras biológicas y las plantas. Interacciones que van más allá de los condicionantes físicos y que llegan a tener que ver con cada una de las especies liquénicas que aparecen en la costra. Hay interacciones entre las plantas vasculares y cada uno de los elementos liquénicos que hay en la costra, con interacciones de carácter positivo, por ejemplo en el caso de Squamarina. En el caso de Squamarina hay una emergencia mucho mayor, una mayor
probabilidad de supervivencia de las plántulas en desarrollo cuando lo hacen sobre las ascomarinas que cuando lo hacen sobre otros sustratos. Y aquí tenéis una interacción negativa, en este caso con Diplosquistes diacapsis. Es otro líquen y en ese caso la emergencia, la supervivencia es mucho peor. Bueno, esto de nuevo, y en el contexto de la ecología de comunidades, también introduce un marco radicalmente diferente que ha sido muy poco estudiado, que es las interacciones entre elementos tan alejados desde un punto de vista filogenético. Bueno, lo mismo en el caso de las comunidades, donde hemos visto claramente que esas interacciones con las costras son claves para explicar los ensambles reales que encontramos en cada uno de los lugares. Bueno, aquí algunos ejemplos. Voy a ir un poco más deprisa porque si no, no me va a dar tiempo. Hemos hecho cuestiones de demografía, ¿no? Evaluando cuáles son los factores que están determinando no solo la emergencia y la supervivencia de estos gipsófitos en condiciones de campo, ¿no? Y hemos visto algunos patrones que se repiten, ¿no? Por ejemplo, es muy habitual la misospermia, dispersiones muy poco eficaces con muchas especies que tienen semillas que tienen mucílagos que anclan las semillas en las proximidades de las madres. Y por otro lado hemos visto que lo que ya os comentaba antes, ¿no? Cómo la dureza de la costra es muy importante para el reclutamiento de algunas de estas especies. En este caso creo recordar que era Lepidium sublatum. Sí, creo que sí. ¿Vale? Y también algunas interacciones muy interesantes. En estas fases iniciales resulta que hay interacciones de competencia intensas, pero no con otras plantas de arbustos, sino precisamente con los elementos anuales que os estoy contando hasta ahora. Bueno, patrones que son interesantes, ¿no? Estas plantas no reclutan en todos los perfiles geomorfológicos de estas laderas de yesos en cualquier lugar, sino que hay micrositios donde se producen esos reclutamientos. Hay también gaps en el tiempo, de repente se recluta en determinados momentos y que tiene que ver con las características climáticas que ha habido en esas ventanas de reclutamiento, algo que ya habíamos visto en otros sistemas, pero que aquí en yesos también es importante. Hemos visto que la supervivencia, el reclutamiento de los individuos depende mucho del tamaño que tienen las plántulas cuando llega la sequía de verano, al menos en el mundo mediterráneo, que es donde nosotros hemos trabajado. A diferencia de otros sistemas de desierto donde el tamaño parece que no importa, aquí sí, las plántulas más grandes tienen una mayor probabilidad de superar ese horror que es el verano. Hemos visto también que las interacciones alelopáticas de competencia son muy importantes para explicar que algunas especies no aparezcan en esas bandas de vegetación que os contaba antes. En este caso es con Artemisia herba alba, que es una compuesta bien conocida por tener una panoplia de compuestos alelopáticos extensa. Bueno, pues efectivamente, cuando aparece la artemisia, que aparecen esas bandas basales de las laderas, no encontramos gipsófitos y buena parte de la respuesta tiene que ver con estas cuestiones alelopáticas. Bueno, esto cuestiones de supervivencia, las plántulas, el factor clave es la sequía, al menos en el mundo nuestro, siendo la herbivoría pues el factor de mortalidad secundario. Bueno, estos mosaic plots me los voy a saltar para no aburriros. La clave en cualquier caso es saber cuáles las tendencias demográficas de estas plantas, de manera que lo que hemos hecho es seguir demográficamente comunidades completas. Bueno, completas. O sea, digamos los elementos más dominantes de las comunidades. Aquí os enseño un poco los diseños en los cuales hemos trabajado. Solo ahora estamos empezando a publicar después de un montón de años de seguimiento estas cosas. Evaluamos las lluvias de semillas, los bancos de semillas, más luego el desempeño en condiciones de campo. Aquí tenéis un poco las comunidades en las cuales hemos estado trabajando. Bueno, algunas cuestiones relativas al trabajo con los modelos demográficos, los IPNs que hemos desarrollado. Bueno. En cualquier caso, lo interesante es ver que sí que la variación en los elementos más conspicuos superficiales es clave para entender
las variaciones en la demografía de la mayor parte de estas especies. Casi todas ellas necesitan, para mantener poblaciones estables, hábitats yesosos abiertos, con poca matorralización y con las costras bien desarrolladas. Estas son cuestiones, otro aspecto que os quería contar, también voy a pasar muy deprisa, que tiene que ver con la temporalidad, con el factor tiempo. ¿Cómo son estas comunidades? Y aquí tenéis, es un esquema muy sencillito, lo que hemos tenido es la oportunidad de construir cronosecuencias a partir de un montón de zonas de yesas en las cuales conocíamos cuándo había sido el abandono de las mismas, cuando habían dejado de ser roturadas y aradas, ¿vale? Tenemos zonas control que sabemos que al menos llevan 60 años sin ser aradas y zonas pues recientemente abandonadas como tenéis aquí. Lo más interesante y sorprendente, me atrevería a decir yo, es que la señal temporal es muy escasa. Buena parte de las plantas de yesos entran inmediatamente después de ser abandonadas. Se configura esa costra física y sobre esa costra física inmediatamente empezamos a encontrar los gipsófitos. Hay cambios estructurales importantes a lo largo del tiempo y sobre todo las costras biológicas tardan más tiempo en desarrollarse. Pero lo que son los elementos biológicos entran inmediatamente. Hay muy poca diferencia entre una zona que lleva sin perturbarse casi 100 años y una zona que lleva sin perturbarse solo 4 o 5 años. Bueno, son sistemas muy peculiares también en este sentido. Hemos trabajado y hemos hecho muchas cosas con bancos de semillas. Bueno, no voy a detallarlo, sencillamente que como en el caso de lo que os estaba hablando de la temporalidad, hay una conexión rapidísima, se establece una conexión muy rápida entre la vegetación aérea y los bancos de semillas permanentes y transientes en estos sistemas. Es decir, da la sensación de que la mayor parte de los elementos están y que rápidamente configuran un banco funcional. De manera que los cambios temporales en realidad van acoplados y deben ocurrir de una manera parecida a lo que proponíamos en este trabajo, en el cual hablábamos de un sistema como de espiral, donde la vegetación aérea y el banco van ligados y si se producen cambios lo hacen de manera compasada. No hay una variación importante entre lo que uno encuentra en el banco y lo que realmente encuentra arriba. Esto tiene muchas ventajas para utilizar esto como modelos porque lo que quiere decir es que en los bancos tenemos disponible prácticamente todo el pool florístico a tiempo real, inmediatamente. Y de hecho, hicimos unos experimentos en los cuales metimos unos cilindros en el suelo sin nada y vimos cómo se recuperaba el banco y su relación con lo que había arriba y como veis, en muy poco tiempo lo que teníamos arriba era exactamente lo mismo que encontrábamos abajo, ¿vale? Eso tiene que ver con la peculiaridad que tienen estos hábitats, porque las relaciones o el valor como almacén de los bancos, pues bancos de semillas de suelos es indiscutible. Sin embargo, en nuestro caso lo que ocurre es básicamente este tipo de cuestiones. En este sentido, y como consecuencia del abandono del medio rural que está ocurriendo en mi país al menos, se está produciendo una fuerte matorralización. La matorralización que en general, aquí tenéis algunos ejemplos para que veáis que es un proceso que tiene que ver básicamente con que la gente se ha ido de los pueblos. Ya no vive la gente en el pueblo y hay un proceso de dinámica secundaria que se expresa en forma de matorralización. El marco global en el cual nos hemos movido con la matorralización es este marco de Schlesinger y compañía, que habla de que la matorralización o el encroachment pues supone una pérdida importante y que hablaba aquí con algunos compañeros vuestros en relación con los prosopis invadiendo pastizales o también invadiendo este tipo de sustratos. Sin embargo, en nuestro caso lo que vemos es cuando se produce la matorralización, en general la productividad del sistema aumenta, la diversidad aumenta de forma contraria a lo que uno esperaría en este contexto. Bueno, aquí lo veis para algunos elementos de la costra biológico, también para microorganismos del suelo. Y en realidad lo que pasa es que la idea de que el encroachment es algo negativo tiene que ver básicamente con los servicios ecosistémicos asociados
al sistema. ¿Y qué es lo que se obtiene del sistema? Al menos en el mundo mediterráneo y en estas zonas de yesos, la percepción de la matorrealización es positiva. ¿De acuerdo? En cualquier caso, que es lo que no está incluido en este contexto y que tiene que ver con la baja percepción que casi todos nosotros tenemos del valor ambiental de estas estepas de yesos, es que, como os contaba antes, esa matorrealización es crítica para que se produzca un declive de las poblaciones de gipsófitos más estrictos. En relación con los problemas asociados al cambio global, hemos trabajado también bastante. Algunos de los motores de cambio más importantes son, como veis aquí, la fragmentación asociada a una intensificación de algunas zonas. Es consecuencia básica, es una consecuencia perversa de la política agraria común, lo cual me daría para mucho tiempo, no voy a entrar, pero se están roturando este tipo de comunidades que no se habían roturado nunca porque son muy poco productivas, pero la gente las ha roturado como consecuencia de las ayudas que provienen de los fondos europeos. Un tema que daría para una charla sobre temas de conservación, pero la realidad es esta. Ahí tenéis alguna foto y algún ejemplo. Y nosotros lo que empezamos a ver en la tesis de Silvia Matesanz es cómo afectan estos motores de cambio y sobre todo cómo interaccionan estos motores de cambio, que era un tema que a nosotros nos preocupaba especialmente. De manera que nosotros estuvimos trabajando viendo cuestiones relacionadas con la interacción entre el calentamiento, pero también con la degradación y por otro lado con la fragmentación. Y rápidamente, sin entrar en ver toda esta diapositiva, deciros que los efectos son enormes de estos motores de cambio y lo que es más preocupante es que la interacción entre estos motores exacerba el problema. De manera que sí, los gipsófitos, o al menos los gipsófitos con los cuales nosotros trabajamos, son muy sensibles a estos motores de cambio. También hemos visto, y este es otro trabajo en el cual evaluamos la interacción con algunas plantas invasoras. De nuevo, el efecto es importante y también negativo. ¿Vale? Y además, en otro trabajo, vimos que estos efectos son transgeneracionales, es decir, no solo los sufren los individuos, sino que tienen implicaciones transgeneracionales, lo cual agrava si cabe el problema. En este contexto también empezamos, hace ya bastante tiempo, intentamos evaluar la capacidad que tienen estas plantas de responder al calentamiento, a ese motor de cambio global. La posibilidad que tienen de desplazarse, la respuesta más conspicua y más reportada, es limitada porque estas plantas viven en islas edáficas y además, como os decía, en la mayor parte de los casos su capacidad de dispersión es muy limitada. Con lo cual empezamos a estudiar la posibilidad de que se produzcan fenómenos de adaptación local como una estrategia para adaptarse o enfrentarse a esa variación climática ambiental. Y eso lo que hicimos es utilizar, como somos pobres, no tenemos así grandes instalaciones donde calentar y este tipo de cosas, lo que hicimos es un experimento relativamente sencillo de siembras traslocadas, donde a lo largo de un gradiente ambiental comenzamos a traslocar diferentes especies para ver su desempeño en las localidades originales frente al desempeño en localidades más calientes o incluso también en localidades más frías. ¿Vale? Bueno, estas son todas las plantas con las que estuvimos trabajando, algunas de áreas de distribución muy restringida, otras de distribuciones más amplias, por ver si los patrones eran diferentes. Este es el esquema de siembras traslocadas que hicimos, son siembras traslocadas en el campo, ¿vale? Y este es uno de los resultados. Sencillamente lo que hemos visto es que, al menos para las especies que nosotros hemos trabajado, hay una enorme plasticidad fenotípica, son capaces de responder plásticamente, pero no hemos detectado capacidad o habilidades para adaptarse localmente. En ninguno de los casos. ¿De acuerdo? Da la sensación de que estas plantas están muy limitadas en términos de adaptación local a condiciones que vienen. Es verdad que son plásticas y que responden y siguen respondiendo razonablemente bien a lo largo de sus gradientes ambientales, pero no adaptación local. De manera que si es difícil que se muevan
y no detectamos adaptación local, ya solo les queda esa plasticidad y la tolerancia para enfrentarse al cambio. Lo dejo ahí, en realidad es un tema sobre el que habrá que trabajar mucho. Bueno, así para terminar, lo que tenéis es el Lepidium subulatum, lo que tenéis ahí detrás. Necesitamos más gente que siga trabajando en estos sistemas. Necesitamos sobre todo que la sociedad empiece a entender que son sistemas muy valiosos desde un punto de vista biológico. Desafortunadamente los paisajes esteparios no son percibidos por la mayor parte de la gente como paisajes que valga la pena conservar. De hecho, buena parte, como os decía antes, buena parte de las plantas al borde de la extinción o recientemente extintas en España son de estos ambientes de dryland, de estos ambientes secos. Y también recordaros que son sistemas fantásticos para utilizarlos como modelo para testar hipótesis relacionadas con teoría ecológica de cualquier tipo o cuestiones evolutivas. Parezco un vendedor de los yesos, pero lo creo firmemente. Y finalmente, pues deciros que hay algunas iniciativas en algunos países en relación con la conservación de estos ambientes. Por ejemplo, en el Atlas de Flora Vascular Amenazada de España se han incluido muchísimos yesos, se han evaluado uno por uno, se han construido en algunos casos modelos demográficos para saber cuáles son sus tendencias demográficas. Han aparecido algunos libros enciclopédicos muy interesantes y muy valiosos, al menos en nuestro contexto. Y como os decía, es uno de los hábitats prioritarios para la conservación a nivel de la Unión Europea. Los problemas son enormes. Podríamos sumar a estos horrores que tenéis por aquí, podríamos sumar que es donde se construyen todas las instalaciones que no quiere nadie, por ejemplo, incineradoras de basuras, en fin, lo que podáis imaginar, aeropuertos, como ocurrió recientemente en Madrid. Y, como veis, todavía, esto es súper reciente, son reforestaciones hechas en suelos de yesos, con esta idea de que el valor para la conservación que tienen es prácticamente nulo, y esto hecho por departamentos gubernamentales de reforestación. Esto es en España. De verdad que el problema de la percepción para la conservación es muy bajo. Y finalmente quería poner una foto de aquí y quería comentaros que estamos liados, encantados y felices de tener un proyecto que se llama Jeep World, en el cual vamos a poder pasar de todos estos trabajos que hemos hecho a escala de la península ibérica a una evaluación de la gipsofilia a escala global. Es un proyecto de la Unión Europea en la cual participan colegas de muchos países, incluido Mike, incluida Hilda, que tenéis aquí, o Irene, y que estamos seguros que va a dar muchísima información sobre qué es la gipsofilia a nivel global. A veces hemos tenido problemas con los indígenas locales. Esto es un ataque de indios allí donde estábamos trabajando, y nada, poneros una foto de algunos de los buenos colegas con los que hemos estado trabajando en estos bonitos sitios. Y nada, gracias por escucharme y dispuesto a contestaros lo que queráis, vamos. Gracias. Me imagino qué actividades humanas podían haberse desarrollado ahí, pero al parecer algo sentía que se dejó de hacer y que está haciendo que... Bueno, muy interesante la pregunta. El uso histórico de esto, al menos en la península ibérica, ha sido ganadería extensiva, estacional. O sea, durante el invierno, o sea, probablemente no lo sabéis, pero en España la ganadería extensiva era trashumante. Hasta hace muy poco tiempo, estamos hablando de no más de 25 o 30 años. Entonces, que durante el verano, o nuestro verano mediterráneo ese seco, el ganado se subía a pastos de altura. La península ibérica es muy montañosa, tiene muchas zonas de pastos altos, subían a los pastos altos, pero en invierno, lógicamente las condiciones allí eran muy duras y se bajaban abajo. Los yesos están situados en el fondo del Valle del Ebro, del Valle del Duero, del Valle del Tajo. Y el
aprovechamiento era para la ganadería extensiva. En algunos años la productividad de estos sistemas, si llovía al principio del otoño mucho, podía ser realmente elevada, y casi todos los terrenos eran comunales. O sea, hoy en día siguen perteneciendo mayoritariamente son públicos, pertenecen o bien a los ayuntamientos o bien directamente a las comunidades autónomas. Pero históricamente no se cultivaban porque eran muy poco productivos, entonces estaban abandonados, metían ganado durante el invierno que, como os digo, era capaz de mantener cargas importantes y ya está. Y lo que ha ocurrido es que la cabaña ganadera, el número de reses, el número de ovejas, que era básicamente lo que había, ovejas, que hay en este momento es probablemente menos de un 1% de lo que había hace solo 50 años. Es decir, ha desaparecido ese uso. Con lo cual, aunque son sistemas áridos o semiáridos, y algunos han intentado convencernos que en estos sistemas áridos la dinámica es muy pequeña, en realidad las cosas cambian deprisa. Y entonces se está produciendo una matorralización que desde un punto de vista de usos la gente la percibe de manera muy positiva, porque el aprovechamiento básico que hay ahora es cinegético, son cotos de caza que además dan mucho dinero. Y esa matorralización ha aumentado enormemente las poblaciones de especies cinegéticas. Y eso va en detrimento de todo este patrimonio biológico, ¿no? En fin, es un tema difícil. Y además es que en la península ibérica es complicado no enfrentarse a la diversidad biológica y a los paisajes sin tener en cuenta que el hombre lleva tranquilamente más de 10.000 años haciendo el salvaje por allí. Con lo cual, tenemos una enorme diversidad, pero todo lo que tenemos procede de esa interacción con el hombre. De manera que probablemente a vosotros os sorprenda, pero en España probablemente el motor de cambio global más duro es el abandono y la matorralización y la forestación ligada a la dinámica secundaria, porque eso está haciendo que todos los espacios abiertos, con toda esta flora, esté reduciéndose y en muchos casos esté desapareciendo. Yo entiendo que suena como raro que la forestación natural sea un problema, pero en términos de conservación, a lo mejor en otros servicios ecosistémicos no, pero en términos de conservación, sin duda. Sí, te quería preguntar sobre un tema que no mencionaste, mencionaste lo importante que son las costras biológicas para el establecimiento de plantas, la fertilización, todo eso. Pero me pregunto sobre el noricismo, ¿no? Que al menos en los sistemas áridos de México está muy comprobado que el noricismo es importantísimo para favorecer estos núcleos de vegetación a partir de los cuales empieza a darse la colonización. Pero en este caso no mencionas mucho sobre el noricismo. Bueno, y luego, la parte de la matorralización, y a mí también me interesa mucho este tema por lo que ocurre en México, ¿no? Que empiezan a entrar prosopis, empiezan a entrar acacias, y uno pensaría, pues que viene, ¿no? Porque ahora ya tenemos más nodrizas y va a poder haber mayor establecimiento de plántulas y esta diversidad se va a conservar, pero resulta que no, que los matorrales empiezan a impedir la entrada de plantas locales y de plantas que son parte de la diversidad original del ecosistema, y empieza más bien a ocurrir el proceso contrario, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, dos cosas. La nucleación ligada a estas interacciones positivas entre especies es probablemente el motor dinámico más importante de estos sistemas. Nosotros hemos trabajado bastante sobre ese tema, no os he contado nada, pero eso es constante. Es decir, entran algunos gipsófitos, a la sombra de estos gipsófitos empiezan a entrar gypsobags y se van formando pequeños parches más o menos grandes que en algunos casos pues llegan a ser senescentes, y bueno, hay una dinámica de parches bastante fácil de detectar. Y en cuanto a lo de la matorralización y su percepción positiva o negativa, es un poco lo que os ponía en el gráfico que es lo que contábamos en el paper que publicamos en Ecology Letters, que tiene que ver con la percepción y los usos y los aprovechamientos que tiene la gente del sistema. Evidentemente, si el aprovechamiento es ganadero, es posible que una matorralización con acacias o prosopis sea negativo. Si el aprovechamiento, como en nuestro caso, es de carácter cinegético, la percepción que tiene la gente es todo la contraria. En cualquier caso, nos enfrenta a un problema que los ecólogos o biólogos debemos de tener
cuidado, ¿no? Que es esta idea de lo bueno y lo malo, de si es negativo o es positivo. Pues desafortunadamente los sistemas se mueven y a nosotros nos puede resultar positivo o negativo, pero en realidad el sistema le da bastante igual. O sea, el encroachment o la materialización es dinámica secundaria, como le queramos llamar. Eso a veces es positivo y a veces es negativo. Si tu aprovechamiento es básicamente ligado al pasto porque lo importante es el ganado, pues la matorralización es un problema. Si, como en este caso, los aprovechamientos son de otro tipo, pues la gente lo percibe como positivo. Es un balance un poco complicado. Pero sí, la facilitación y la nucleación es muy, muy importante aquí. Pero la matorralización no favorece, no funciona como una fuente de nutricismo. Sí, en el caso, o sea, cuando yo te estoy hablando de la facilitación es dentro de lo que son comunidades de yesos, o sea, la dinámica de gypsófitos, gypsovac. Cuando entran, que además son quercus básicamente los que entran, algunos quercus arbustivos que tenemos allí, lo que comienzan a entrar es básicamente elementos del bosque. Y es verdad que en las pocas zonas que hay bien conservadas de afloramientos de yeso, hay un equilibrio entre zonas forestales y zonas de yeso que se mantiene en el tiempo. Pero también es verdad que la superficie de las comunidades de yeso se ve muy reducida cuando se produce este proceso de matorralización, forestación. O sea, en realidad estamos muy lejos de saber cómo se perpetúan en el tiempo estos afloramientos de yesos que mantienen esas comunidades, porque es evidente que lo hacen. O sea, que se produzca una matorralización, quedan pequeños sitios donde esos siguen teniendo las comunidades de yesos. Es una básica. ¿Cómo distinguir, cómo darle certeza a decir que una especie es exótica? Hablo en particular del caso de México, en el que hay realmente zonas inexploradas, poco exploradas, en el punto de vista botánico, que se haya conectado 2 o 3 veces en un suelo yesoso. ¿Cómo decir a ciencia cierta que esta es estrictamente gipsófica si no hemos explorado otras zonas? Y caso contrario, ¿no? Una gipsovaga, que realmente es por una deficiencia taxonómica, no haya un taxónomo, un botánico que se haya sentado a ver esta especie, pero que en realidad es crítica, es una especie de... Es muy buena pregunta y va mucho más allá de esto. O sea, en realidad yo creo que la caracterización así en estos grandes tipos no la veo muy complicada y no la veo que genere muchas incertidumbres. Es decir, es verdad que puede aparecer en más sitios, pero no creo que sea complicado. En decidir el grado sobre todo de generalismo, si es muy frecuente en yesos, poco, es más complicado. Desde un punto de vista funcional, creo que es complicado, salvo que en los grupos participen botánicos, floristas, que puedan aportar ese conocimiento. Yo creo que eso es fundamental. Desde un punto de vista estadístico, relativamente fácil, porque nosotros en nuestros modelos utilizamos esa incertidumbre permanentemente. Es decir, en el caso de la asignación a diferentes niveles de gipsofilia, utilizamos eso con una cierta incertidumbre y no me parece que tenga muchos problemas, pero que sí, desde un punto de vista biológico es complicado. Y desde luego los temas de sistemáticos son clave en este sentido. Es importante trabajar con sistemáticos que ayuden a resolver todas esas cuestiones. No os he contado, pero los trabajos que también está haciendo Mike y compañías sobre diversidad genética de estas especies o de las variaciones dentro de clados para ver un poco cómo son esos patrones geográficos a escala macro, son fundamentales y solo estamos empezando solo están empezando a ser explorados. Pero sí es un tema muy difícil, sí. No sé si tenéis alguna pregunta más. ¿Alguien más? En función de todos los trabajos que han hecho, y nos mostraste ahorita un panorama
muy general de los diferentes enfoques, el ecológico, el poblacional, etc. ¿Qué opinas respecto a la propuesta que hicieron científicos americanos el siglo pasado en relación a que las gipsófitas no son competitivas en otros ambientes y que la explicación para su supervivencia en suelos yesosos es la falta de competencia? Bueno, sí, o sea, desde luego todos estos refugios, o sea, todos estos edafismos de refugio, claramente da la sensación de que es eso lo que les pasa. Y de hecho hay clados que tienen, como el que os enseñaba, la arenaria o las curineas, que es una compuesta que tiene especialistas de dolomías, especialistas de yesos, claramente, y de alta montaña, claramente son ejemplos de que son plantas con un origen común que en estos hábitats marginales han encontrado un espacio donde probablemente son competitivos. Pero en el caso de las adaptadas, así como en el caso de Lianthimos camat u otras, claramente yo creo que es un proceso de evolución que les ha permitido ser muy muy eficaces en esos ambientes. Entonces yo creo que coexisten las dos cosas: elementos de refugio que no son competitivos en otros lugares y que por eso no están allí, y aquí han quedado digamos aisladas y son funcionales, con otros elementos que claramente se han adaptado a vivir en esos sustratos y que tienen una maquinaria fisiológica que ya no les permite desarrollarse en otras condiciones. O sea, yo creo que hay las dos cosas. Muy bien, pues muchas gracias, Adrián. gracias a vosotros por aguantar.